57133. Restaurante La Española, dígame. Hola, mire, buenas tardes. Quisiera reservar una mesa para 4 personas hoy a las 2:30, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué nombre pongo? A nombre de María, por favor. Vale. Gracias, nos vemos luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues así de fácil es reservar una mesa por teléfono. Nos vemos luego de aquí a un rato en el restaurante, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí en el restaurante. Cuando se llega, lo primero, obviamente, es saludar al camarero o a la camarera, la persona que nos va a servir, a atender. Decimos buenos días, buenas tardes. Ah, mira, he llamado antes y he reservado una mesa. Y entonces nos va a mostrar la mesa ya preparada, ¿no? Si no hemos llamado antes, no pasa nada. Simplemente decimos, hola, buenos días, una mesa para 2, por ejemplo, ¿no? Y ya está, ¿vale? Lo primero que necesitamos, una vez nos sentamos, es la carta o el menú. Podemos preguntar, por favor, ¿tienen la carta? ¿Tienen un menú? Y nos darán algo así, ¿no? Para que podamos elegir los platos, ¿vale? Bueno, pues hay muchos restaurantes que lo que hacen es ofrecer lo que ellos llaman menú del día, que por un precio fijo, que puede ser quizás 9, 12 euros o 15 o 20 euros, depende, incluyen generalmente primer plato, segundo plato, postre, el pan, bebidas como agua o una copa de vino, e incluso también puede estar incluido el café o el té o el polé o menta de final de la comida. Entonces es una opción muy buena, ¿no? Normalmente te dan a elegir pues entre 3 primeros, 3 platos segundos y varios postres, ¿vale? También podemos empezar con unos entrantes. Muchas veces pueden ser simplemente unas aceitunas o algún pincho, alguna tapa, algo pequeño, ¿no? Pero lo que sí se suele comer es un primer plato, que pueden ser quizás ensaladas o un arroz, unas sopas o purés, una fideuá, algo más liviano, más ligero. De segundo plato, generalmente es algo más contundente. Pueden ser carnes o pescados con guarnición de verduras y demás, ¿no? Y por último, el postre, pues podemos tener helados, flan, tartas. Acordamos de la tarta de Santiago o la crema catalana. Sí, dependiendo en las diferentes regiones de España, vamos a tener mucha comida típica, ¿no? Bueno, en una mesa no pueden faltar el aceite, el vinagre, la sal, la pimienta. Siempre ponen esas cosas para que la gente pueda alinearse la ensalada, alinear los platos, aderezar un poco, ¿no? Sus platos. ¿Qué más tenemos en la mesa? Pues tenemos quizás vasos, tenemos los cubiertos con el tenedor, cuchillo y cuchara. Cuchara grande y también las cucharillas, cuchara pequeña, ¿vale? Para el postre quizás. Tenemos servilletas y tenemos platos, ¿vale? Fenomenal. Seguimos. Una vez hemos mirado la carta o el menú, podemos llamar al camarero para pedir, ¿sí? Y resulta que no sabemos qué ingredientes lleva, por ejemplo, la gran ensalada, qué ingredientes tiene. Pues podemos preguntar, perdone, camarero, ¿qué lleva
la gran ensalada? ¿Qué lleva? El camarero nos va a decir, bueno, pues lleva lechuga, tomate, zanahorias, remolacha, pepino, frutos secos, queso, en fin, un montón de ingredientes, ¿sí? Nos va a decir qué ingredientes tiene, qué ingredientes lleva esa gran ensalada, ¿vale? Si nos gusta, podremos pedirla. También, si queremos saber, esta sopa del día. Perdone, camarero, ¿cuál es la sopa del día? ¿Cuál es? Pues hoy tenemos una sopa de lentejas con tomate, por ejemplo. Bueno, a la hora de pedir, el camarero nos va a preguntar por los dos primeros platos, ¿no? Primer plato, de primero, puedes decir, para mí, de primero, el gazpacho andaluz, ¿vale? O de segundo, me gustaría el pescado de lubina al horno con patatas a lo pobre. Muy bien, pues el camarero nos va a preguntar también, ¿y para beber? ¿Qué quieren tomar? Vale, pues hay diferentes opciones. La más normal es agua, ¿no? Agua puede ser una jarra de agua del grifo, tap water, o tal vez preferís una botella grande o botella pequeña de agua mineral con gas o sin gas, ¿sí? También está la opción de pedir zumo, un zumo de melocotón, zumo de piña, quizás un zumo natural de naranjas exprimidas, o también pasamos a los vinos. En ciertos lugares tienen cartas específicas de bebidas, cartas de vinos, que podéis tomar pues una copa o una botella entera de un vino específico, o bien preferís el vino de la casa, ¿sí? Generalmente más barato, pero muy bueno también puede ser. Los vinos pueden ser vino tinto, red wine, vino rosado o vino blanco, ¿vale? Y podemos también beber cerveza. Puede ser cerveza, una caña, ¿sí? Un vaso pequeño, una caña de cerveza. Un tubo, que es la forma del vaso es más alargada y es un vaso más alto. O puede ser un botellín, una botella chiquitita, un botellín de cerveza. ¿Qué más? Yo creo que para bebidas ya da, ¿no? Sí, seguimos. En cierto momento, cuando estáis comiendo y demás, necesito ir al baño. ¿Cómo se lo pregunto al camarero? Camarero, perdone, ¿los servicios, sí? Servicios de caballeros, servicios de señoras. El camarero nos va a preguntar, ¿todo bien? Y podemos decir, sí, perfecto, está todo buenísimo, está riquísimo, es una comida deliciosa, muchas gracias. O, por el contrario, nos han traído la carne y resulta que para tu gusto está poco hecha, ¿vale? No está cruda, como el sushi, pero está poco hecha. Entonces, puedes decirle al camarero, perdone, ¿podría pasar esta carne un poco más? ¿Le importaría pasar esta carne un poco más? Prefiero más hecha, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Al final, obviamente, le tenemos que pedir la cuenta. Decimos, camarero, por favor, la cuenta, ¿sí? ¿Me trae la cuenta? Y a la hora de pagar, normalmente podemos pagar o con tarjeta
o con dinero, ¿no? En efectivo, con monedas, con billetes, ¿vale? Y lo normal es que si pagamos con monedas y billetes, nos devuelvan el cambio, the change, ¿vale? Y también si nos hemos sentido a gusto en el restaurante, si nos han atendido bien, un buen servicio al cliente, nos ha gustado la comida, podemos también dejar dinero, ¿no? Dejar una propina, se dice, propina, para el camarero como muestra de gratitud, ¿vale? Si vamos en un grupo con más personas, es bastante normal que se pague a pachas, se pague a escote, una expresión que significa que el total de toda la comida se divide por el número de comensales, por el número de personas que hayan ido a comer, ¿no? Si son 4 personas, se divide para 4 y todo el mundo paga lo mismo, ¿vale? La misma cantidad. También es bastante usual que si vas con un grupo de amigos, quizás no en un restaurante, pero en plan de tapeo o ir a tomar unos pinchos y a beber unas cervezas, antes se recoge el bote de todas las personas. Entonces cada persona quizás pone 20 o 30 euros. Entonces una persona recoge todo y va pagando en los diferentes sitios a los que van con ese bote, el dinero que está ya todo junto, ¿vale? O por último puede ser que una persona sea la que pague una ronda de cervezas, una ronda, ¿sí?, para todo el mundo. En el siguiente bar al que vayan, sea otra persona la que pague por las bebidas de todos los amigos, ¿no? Eso es bastante común también. Y nada, sin más, yo creo que ya nos podemos despedir. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, dejadlo abajo y seguid los vídeos, seguid suscribiéndoos al canal, no os olvidéis, dad a la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Seguid divulgando el español. Espero que os haya sido útil este vídeo relacionado con los restaurantes, que realmente lo hemos hecho gracias a uno de vosotros, ¿no?, que nos escribió un comentario hace unas semanillas. Y nada, hasta la próxima, que aproveche y nos vemos en el próximo vídeo. Besazos, hasta luego, gracias.